Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Para esta guía nos acompaña nuevamente el profesor Abner, que nos ha estado colaborando, ¿verdad?, en la guía anterior, y esta vez discutiremos un poco acerca del origen de nuestro colegio salesiano Don Bosco Masaya. Profesor, buenas tardes. La primera pregunta que le queremos hacer es ¿cómo es que surge este proyecto de la construcción del colegio y quiénes fueron los impulsores? Bueno, podríamos remontarnos un poco más atrás de la llegada de los salesianos a Masaya con la idea de la señora Elena Arellano, que pidió o solicitó la llegada de los salesianos a Nicaragua, quienes llegaron a Granada unos 10, 15 años antes de llegar a Masaya. Ya con la llegada de los salesianos propiamente a Masaya, la idea fue impulsada por un grupo de señores bienhechores que después se encargaron de ayudar a la construcción del colegio. Entre ellos sobresalen don Augusto Floreseta, sobresale doña Amarillita Pérez Tapia, que fueron quizás los primeros impulsores de la llegada de los salesianos. Hubieron reuniones previas con el inspector centroamericano de los salesianos o un enviado aquí a Nicaragua, con el obispo y con el encargado de la parroquia en Masaya, para ver dónde podía ser y dónde iban a llegar. Aquí también aparece la imagen del señor Güembes. El señor Güembes facilita el local donde se van a ubicar los primeros salesianos que llegan a Masaya. Entonces miramos que después, un 26 de septiembre de 1926, llegan los primeros salesianos a Masaya a la estación del ferrocarril y portaban entre sus manos este cuadro que estamos viendo aquí atrás. Este cuadro pareciera o pasa desapercibido quizás para todos los estudiantes o nosotros que estamos aquí conviviendo en el colegio, pero tiene mucha importancia y mucha historia. Vino entre las manos del padre Lini, que fue el primer director que llega a este colegio y se encarga, ¿verdad?, de dar inicio a la construcción. Cuando los salesianos llegan a Masaya, se ubican no aquí donde estamos ahorita, sino que se ubican de la iglesia San Miguel una cuadra hacia el oeste, donde se le llamó después la esquina del queso, que era la casa del señor Güembes, quien facilitó ese local para que ahí se ubicaran los primeros salesianos. Se dice que llegaron a la estación del ferrocarril esa mañana del 26 de septiembre de 1926 y que venían en coche, venían en peregrinación, en procesión, con la gente que los estaba esperando, los bienhechores, y llegaron hasta la casa del señor Güembes, donde depositaron el cuadro de María Auxiliadora y posteriormente se acercaron a la iglesia San Miguel, donde la iglesia les facilitó el local para que ellos tuvieran esa pequeña capilla, donde estuvieron aproximadamente como un año, año y medio, y después llegan a lo que hoy es el local del colegio, que comenzaba la construcción dirigida primero por el padre Dín y posteriormente por el padre Botari, y se les asignó el templo de San Sebastián. ¿Quiere decir, profesor, que antes de que los salesianos vinieran a Masaya ya se habían establecido en el departamento de Granada? Sí, aproximadamente unos 11 años, 15 años antes, ya ellos habían venido a Nicaragua. Se habían establecido en 1911 en Granada y vinieron juntos, vinieron las hermanas salesianas, las hijas de María Auxiliadora, y los salesianos, que se establecieron donde es el colegio en la actualidad en Granada. Entonces ellos vinieron antes a Granada y posterior surgió la idea, por el trabajo que ellos hacían en Granada, de traerlos también a Masaya, y estos señores bienhechores que ya hemos mencionado se encargaron de promover la llegada de ellos a Masaya. ¿Por qué construir el colegio en Monimbó y no en una calle más céntrica en aquel entonces, verdad? Monimbó era una especie de comunidad rural todavía en aquel entonces. Sí, claro que sí. En ese momento histórico, Monimbó estaba como, por decir, un poquito afuera de lo que era el casco urbano de la ciudad y prestaba las condiciones quizás del terreno para poder construir a la par de la iglesia, porque a la par de la iglesia que tenemos ahora de San Sebastián, ahí había un patio vacío. Ya no el pedazo que queda en la hora del portón principal del colegio hacia el norte, ahí habían construcciones, porque todo lo que nosotros tenemos ahora, como las canchas de básquet, era una calle que atravesaba desde San Miguel hasta Magdalena. Entonces había un espacio vacío ahí donde se pudiera construir, y por eso quizás se decidió construir ahí. Esa es una idea por la parte geográfica y la ubicación, por el local, pero también había otro propósito. En ese momento, aquí en Monimbó, a inicios del siglo
pasado de 1900 a 1926, con la llegada de los salesianos, era un punto crítico, problemático, social. Había un enfrentamiento entre la gente del casco urbano, la gente de la ciudad, y la gente de Monimbó, que cuando intentaban pasar frente a la iglesia de San Sebastián, que estaba en ruinas en ese momento, en construcción, y donde hoy es la placita, ahí se armaban los pleitos a machetazos, porque no se querían unos con otros. Entonces la llegada de los salesianos tuvo un propósito también social, pacificar y acabar con ese problema que existía entre los dos espacios de la población. Profesor, muchos de los estudiantes se preguntan qué significan estas siglas que están en la puerta de nuestra piscina. Eso obedece a que primeramente el colegio no se llamaba Colegio Salesiano Don Bosco, se llamó Colegio Salesiano Cardenal Juan Cagliero, por eso CSJC, Colegio Salesiano Juan Cagliero. ¿Por qué? ¿Quién fue Juan Cagliero? Juan Cagliero fue el primer salesiano obispo y que después fue cardenal. El cardenal Juan Cagliero estuvo en Masaya gestionando la llegada de los salesianos. Cuando él era el nuncio apostólico para Centroamérica, enviado por el Papa. Cuando el nuevo obispo lo manda como nuncio a la región centroamericana, y él siendo cardenal, se reúne con las autoridades eclesiales en Masaya y gestionan la llegada de los salesianos. Y entonces por eso que él hizo, se le denominó Colegio Salesiano Cardenal Juan Cagliero. Y aquí tenemos una prueba de eso. Cuando ya se comenzó a construir, con la llegada de las carretas, ¿verdad? Que las carretas acarreaban la piedra quemada y se comenzó a construir la primera etapa del colegio, entonces se retomó el nombre del cardenal para ponerle el nombre al colegio. Inicialmente el colegio abrió sus puertas solamente para varones. ¿A qué se debió todo esto? Bueno, primeramente cuando los salesianos comienzan a funcionar en el barrio San Miguel, atendían solo varones, porque eso era la tendencia que venía desde Europa, desde Italia, donde Don Bosco había atendido solo varones y María Mazzarello había atendido a la rama femenina, ¿verdad? Con las hijas de María Auxiliadora. Pero aún así tuvieron, según me cuentan unas señoras que todavía viven y fueron alumnas de esos primeros tiempos, un pequeño como preescolar donde habían niñas y estaba a cargo también de los salesianos en el barrio San Miguel. Después eso desaparece cuando ellos se trasladan ya a este nuevo edificio. Pero eso obedece a un contexto histórico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cuarta parte del siglo XX, donde todavía existía la discriminación, ¿verdad? Y la separación entre varones y mujeres. No se podían mezclar, las mujeres no podían estudiar en algunos casos, en algunos países se les negaba el derecho a estudiar. Pero esto, como se reivindicó y todo, la rama femenina, digamos, las hijas de María Auxiliadora, se encargaron de educar a las mujeres y los salesianos de educar a los varones. Por eso el colegio estuvo en esa situación, solo varones. Pero ya a partir del año 2005-2006 ya ingresaron las niñas de lleno a ocupar las aulas de este colegio, así como también en los colegios de Granada y en los colegios del resto de Centroamérica ya se han integrado niñas a los patios salesianos, ¿verdad? Y también los varones a los patios de las hijas de María Auxiliadora. Para hablar de la construcción del colegio, vamos a tener que primero, cuando a los salesianos se les entrega la capilla de San Sebastián, en ese momento se da inicio a la primera etapa de la construcción. Y la calle que cruzaba por este sector se cortó y ahí se comenzó a levantar el edificio. La primera etapa se inicia aproximadamente en 1927 hasta 1930-31. Hay una foto histórica donde se está colocando la primera piedra por el arzobispo de Nicaragua. Esta primera etapa llega hasta donde encontramos aquellos dos pilares. Hasta ahí era el colegio en ese momento. Hay fotos de 1950 donde el colegio llegaba hasta ahí. De ahí para allá habían viviendas. Eran solamente viviendas que la gente fue vendiendo poco a poco los terrenos para que el colegio se fuera ampliando. Y aquí quedó el patio donde había sido la calle y la parte trasera de la iglesia, que era un espacio vacío. La segunda etapa de la construcción del colegio se dio desde donde tenemos los dos pilares hacia el norte, donde ahora se encuentra el laboratorio de computación. En ese momento, la entrada principal del colegio, cuando se termina ya esa edificación en los años 60, no era donde tenemos hoy la entrada principal.
La entrada del colegio era donde hoy es el laboratorio de computación. Esas entraditas así, inclinadas, más pequeña la parte de arriba, esa era la puerta principal del colegio, ese era el acceso al colegio. Esa segunda etapa ya fue la última que se construyó, al igual que cuando se construyó la piscina, que ya es de las últimas partes de lo que se construye en el colegio. Los últimos elementos constructivos que tiene el colegio es el Salón Domingo Sabio, que ya se elaboró para los años 90, 1995-96, por el padre Tiziano, que fue el que hizo la construcción de lo que son las aulas de la parte de abajo y del Salón Domingo Sabio en la parte superior. Podemos mencionar que la primera etapa fue construida e impulsada por el padre Dine y el padre Emilio Botari. Por eso encontramos unas placas que las vamos a ver posteriormente, que ellos fueron los impulsores de esa construcción.